¿Qué es el tiempo? Esta es una pregunta que ni los filósofos, físicos o biólogos son capaces de responder. Bueno, los físicos saben mucho del tiempo, e incluso que es relativo, por raro que sea esto. Pero esta no es toda la historia. También hay un tema de percepción, cómo nosotros sentimos el tiempo, el por qué a veces pasa más rápido o lento, como este podcast. Por supuesto que nuestra biología, nuestro cerebro, está estrechamente relacionado con cómo vivimos el tiempo. Pero hay una parte nuestra que también percibe el tiempo, y apuesto a que ustedes no lo habían pensado. Nuestras bacterias. Hola y bienvenidos al quinto capítulo de Ciencia o Ficción. Hoy vamos a hablar del tiempo en la biología, por lo que no se me ocurre nada mejor que hacer un cronograma de la historia del tiempo hasta la actualidad, donde al fin descubriremos que las bacterias sí perciben el tiempo. En el siglo XXI estamos acostumbrados a que el tiempo sea algo prácticamente tangible, conocer cada minuto de cada día. Pero esto no siempre fue así. En los principios de la humanidad no existía el concepto de hora, minutos y segundos como lo conocemos. Pero esto no significa que el concepto de tiempo no existía, muy por el contrario. Desde que éramos cazadores en la sabana, necesitábamos el concepto de día y noche, invierno y verano, para sobrevivir. Había que prepararse para el invierno. Winter is coming. Aunque esto no es único para el hombre, los animales, incluso las plantas, deben de alguna manera regular sus procesos biológicos, tanto en el día a día como de forma estacional. Por algo las hojas de los árboles se marchitan en invierno y crecen en primavera. Pero el hombre ha llegado más lejos que ningún otro animal en su búsqueda de controlar el tiempo. Todo comenzó con los primeros calendarios, desde el primer calendario descubierto hasta la fecha, que fue usado hace 10.000 años atrás. Distintos calendarios siguieron apareciendo con el tiempo, hasta el día de hoy. Pero el siguiente paso de la humanidad respecto al tiempo fue la capacidad de medir este en el transcurso de un solo día. El reloj solar y su antecesor fueron descubiertos en el antiguo egipcio, donde el reloj solar más antiguo fue construido en el 3500 a.C. Y este tipo de reloj fue usado incluso por los romanos. En el pasado se han usado relojes de arena, de agua, incluso incienso para medir el tiempo. Pasaron miles de años hasta que Galileo Galilei, en el 1558, inventó el concepto de un reloj mecánico con péndulo, aunque nunca lo construyó. Tuvieron que pasar casi 70 años para que Christian Huygens construyera un reloj, parecido a los que conocemos, permitiendo medir el tiempo con una exactitud imbatible hasta esa fecha. Los relojes fueron mejorando con el tiempo, cada vez más precisos, y el tiempo era algo que se podía medir. Mientras tanto, los filósofos se preguntaban, ¿qué es el tiempo? Aristóteles decía que el tiempo era una medida del cambio. Según René Descartes, el tiempo es sostenido gracias a Dios. Immanuel Kant pensaba que el espacio y el tiempo son proyecciones de la mente sobre objetos externos a uno mismo. La filosofía del tiempo es muy interesante y todos tienen opiniones respecto al tema, hasta Newton, pero no hablaremos de filosofía en este podcast. Por si acaso, en la bibliografía se encuentra un artículo muy completo del tema, para los interesados. Y ahora estamos llegando al momento donde la cosa se empieza a volver rara. No se puede hablar de tiempo y no hablar de Einstein, con su teoría de la relatividad. No solo relacionó el espacio con el tiempo, también demostró que el tiempo es relativo. En cualquier otro momento de la historia lo hubieran tildado de loco. Que el tiempo sea relativo es un concepto muy contraintuitivo. Para los que no saben, la masa curva el espacio-tiempo. Entre más masa, más gravedad y más lento el tiempo. Y esto es tan raro que si alguien intenta entrar en un hoyo negro,
a objetos tan masivos de masa y pequeños de tamaño al mismo tiempo que nunca los veríamos entrar. Déjenme explicar esto de mejor manera. El tiempo va tan lento en el hoyo negro que si me pongo a mirar desde fuera, yo no vería movimiento, vería una persona detenida en el tiempo intentando entrar al hoyo negro. Podría mirar hasta que nuestro sol se apague y la persona no se hubiera movido desde nuestro punto de vista. Pero desde el punto de vista de la persona que quiere entrar al hoyo negro, él vería a nuestro sistema solar envejecer y morir en menos de un segundo. Y él todavía no entraría al hoyo negro. Esa fue una larga introducción, pero útil para conocer qué tanto sabemos del concepto de tiempo. En la actualidad, el tiempo se mide como el valor numérico de la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133 en 919263177 periodos. La definición es rara y muy exacta, pero sepan que usan la naturaleza cuántica del elemento cesio como péndulo, por lo que la definición de tiempo depende de una constante universal y no un invento del ser humano. Independiente de que el tiempo sea relativo, la filosofía de este y cómo lo medimos, lo cierto es que todos los seres vivos son capaces de percibir el transcurso del tiempo. Y cuando hablo de todos, quiero decir que desde el humano hasta las bacterias. O casi, es complicado. Nosotros, como muchos otros animales, tenemos un cerebro, aunque ustedes piensen o conocen a alguien que los haga dudar de este último. Los cerebros son los encargados de la percepción del tiempo en los humanos, y cada día se sabe más de esta percepción. Por ejemplo, entre más chico el animal, más rápido perciben el tiempo. Es por esto que cuesta tanto matar una mosca, además de los infinitos ojos que poseen. También, las neuronas sensibles al tiempo se agotan si reciben el mismo estímulo de forma constante. Esto es parte del por qué recibir el mismo estímulo hace que se sienta que el tiempo pase mucho más lento. Pero las células no tienen cerebro, pero sí perciben siglos de la naturaleza, del mismo modo que nosotros. Cuando hablamos de percepción del tiempo en organismos unicelulares, hablamos del ritmo circadiano. Este es el reloj interno que regula el día y la noche, el día a día. Todos los organismos multicelulares, o sea, plantas, animales y hongos, lo poseen. Y esto siempre se ha sabido de forma intuitiva. Uno trabaja en el día y duerme en la noche. O al revés, dependiendo de la persona. Esto también es cierto para los animales, incluso las plantas, si ellas absorben luz en el día, pero no en la noche. Lo mismo con todos los eucariotes, que son toda célula que posee un núcleo. Pero específicamente, ¿qué es el ritmo circadiano? Es cualquier reloj que cumpla las siguientes condiciones. 1. Es capaz de mantener un ritmo de 24 horas en condiciones constantes. Por ejemplo, aunque haya 24 horas de luz seguidas, el reloj debe ser capaz de mantener su ciclo de forma natural. Segundo, la capacidad de adaptarse al ambiente. Si yo me voy al otro lado del mundo, mi reloj interno debe ser capaz de adaptarse al nuevo horario. Finalmente, deben ser independientes de la temperatura. Si yo vivo en el desierto o la Antártica, no debería por qué verse afectado mi reloj interno. Mi metabolismo no debería de por qué funcionar en un ciclo de 14 horas en vez de 24 horas. Por supuesto que este rango de temperatura tiene que ser tolerable para la vida. Finalmente hay un cuarto criterio. Los criterios oficiales son los 3 anteriores. Este es como un criterio cero para un reloj de un ser vivo. Debe ser capaz de comunicarse con el metabolismo del ser vivo. La salida del reloj debe afectar en algo en la vida. Ahora sabemos qué es un ritmo circadiano, pero no cómo funciona. Y por supuesto, un ritmo circadiano de una bacteria es a través de un mecanismo distinto que el de un humano, partiendo de cómo este reloj nos afecta en el día a día. Cualquier persona que haya viajado a otro país y haya sufrido jet lag conoce los efectos negativos de un reloj interno desequilibrado. No solo afecta el sueño,
También se ven involucrados procesos hormonales y de metabolismo. Lo bueno es que el cuerpo se puede adaptar a la nueva zona horaria. En nuestro cuerpo, el cerebro tiene una región de 20.000 neuronas llamadas reloj maestro. Y es el encargado de recibir los sensores de luz y ajustar nuestro reloj interno. Si el proceso es gradual, el cerebro ajusta el ritmo circadiano sin ningún problema. Es por esto que no sentimos los cambios de estación. Pero si mueven el horario por una hora, tenemos que volver a ajustarnos. Y obviamente de que si hablamos del reloj interno, hay que hablar de las pantallas, tanto de la televisión, celular o computador, que vemos todo el día, especialmente ahora en la pandemia. Y la respuesta es sí. La mamá tiene razón cuando dice que la pantalla no nos deja dormir. Y es que en el 2002 se descubrió un fotorreceptor en el ojo, el IPRGC, que se comunica directamente con el reloj maestro. Este fotorreceptor se encuentra incluso en personas con discapacidad visual. Igual reciben luz y pueden tener un ritmo circadiano normal, aunque no puedan ver. Estos fotorreceptores se activan con la luz, por lo que una pantalla está activando estos fotorreceptores de forma constante, dificultando que entre el sueño. Una técnica para dormir en la noche es leer un libro, sin ninguna pantalla y con luz tenue. No sé si ustedes han escuchado sobre la famosa luz azul. Y esta luz no es nada más que eso. Luz azul. Acuérdense que la luz es una onda, y los colores son distintas frecuencias, donde el azul es el color con una frecuencia más baja. Se supone que la luz azul puede lastimar los ojos y perjudica el sueño. Pero ¿qué tan cierto es eso? Lo de lastimar, no sé. Pero efectivamente, la luz azul es el color que más afecta el ritmo circadiano. Es por esto que Windows ofrece reducir la luz azul del monitor a elección. Otra buena idea es usar un e-reader para leer un libro antes de acostarse. Pero ojo, algunos dispositivos hay que especificar la cantidad de luz azul que uno prefiere. También uno se puede fijar en el tipo de ampolleta. Algunas producen un mínimo de azul. Pero esta no es la única forma que tiene el cuerpo de medir el tiempo. Algunas células poseen su propio reloj interno. Incluso nuestros órganos poseen un reloj. El cómo distintas células ven el tiempo, la relación de los órganos y el cerebro, es un tema para un capítulo entero y es algo que se sigue investigando. Ya terminamos de hablar de nosotros, los humanos. Pero antes de hablar de bacterias es necesario hacerse una pregunta. ¿Por qué las bacterias tendrían un reloj interno de 24 horas? La respuesta es simple. ¿Por qué no? Tener un reloj interno claramente es algo útil. Por algo todos los organismos eucariontes poseen uno, desde el animal más grande hasta la eucariota más pequeña. Pero solo en los últimos años existe la tecnología para intentar responder esta pregunta. Solo ahora podemos ver el metabolismo de una célula en 4K, junto con el poder computacional para interpretar la imagen. La razón del por qué podría ser útil tener un reloj es debido a que la mayoría de las bacterias viven en un ambiente cíclico, incluso aquellas bacterias que no tienen contacto con el sol. Por ejemplo, pueden interactuar con animales que sí siguen un ciclo de 24 horas. Nuestras bacterias internas en nuestro intestino nunca ven la luz del sol, pero sí nuestro metabolismo, que depende del ciclo día y noche. Por lo tanto, la pregunta, ¿las bacterias tienen un reloj?, ha sido un tema de investigación en las últimas décadas. Los primeros estudios han sido con cianobacterias. Estas son bacterias, pero tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. No solo eso, ellas captan el nitrógeno de la atmósfera y lo devuelven a la Tierra. Ellas fueron las primeras candidatas debido a que hacen fotosíntesis. Los científicos pensaron, si las plantas tienen un reloj interno que las ayuda a hacer fotosíntesis, estas bacterias deberían tener uno, ¿o no? Y efectivamente tienen un reloj, y de hecho es mucho más complicado de lo esperado. Principalmente este reloj está conformado por dos ciclos. El primero es un ciclo genético. Es un reloj a nivel de ADN.
Acuérdense que nosotros hemos hecho relojes con objetos que tengan un periodo estable y conocido. Y lo mismo es cierto para las cianobacterias. Usan los genes como un péndulo. Ellos usan un periodo como del que hablo en el capítulo 2 de este podcast, de biología sintética. Pero de igual forma lo voy a resumir ahora mismo. Prepárense para la clase de biología de 5 minutos. Estén atentos. Los seres vivos tienen ADN, que es el código genético de la vida. Los genes que conforman el ADN se sintetizan en proteínas. Pero al mismo tiempo, existen proteínas que están involucradas en el proceso de transformación de gen a proteína. Y esta es la clave. Digamos que tenemos dos genes, el gen A y B, y una proteína Z. El gen A sintetiza una proteína necesaria para sintetizar la proteína B. La clave del sistema es que el gen B sintetice una proteína B, que evita que se sintetice la proteína A. Entonces, si el sistema comienza desde cero, se empieza a producir la proteína A, que permite la producción de la proteína B, que detiene el sistema, hasta que de forma natural la proteína B se une con la proteína Z, que se encuentra flotando, y vuelve a comenzar desde cero el sistema. Un poco complicado, pero es como un robot cuya única función es apagarse. Uno lo prende y el robot se apaga, y este ciclo se usa como reloj. Este es el primer sistema que se descubrió y se llama TTFL. Pero luego se descubrió un nuevo sistema, que solo usa proteínas, llamado PTO, y que es un reloj mucho más robusto que el TTFL. Este es un sistema de 3 proteínas, donde las interacciones entre estas 3 es un periodo estable. Estas proteínas son KIA, KIB y KIC. Es demasiado complicado explicar el mecanismo de estas proteínas, pero sepan que las 3 interactúan de forma cíclica, cambiando la configuración de KIC. Y este es un buen reloj. Si yo tomo estas proteínas y las pongo en un laboratorio, el ciclo va a durar días sin problemas. ¿Y cómo se relacionan estos ciclos? El ciclo PTO es el que manda. Tiene sentido, si es súper robusto. Básicamente, el PTO es el reloj principal y el TTFL es el auxiliar, que ayuda a calibrar el ciclo de PTO. Lo hace más estable. Existen estudios matemáticos que demuestran esta robustez. Yo no entendí los modelos, pero en la bibliografía dejo un paper con el modelo matemático, por si alguien está muy aburrido en esta pandemia. Pero todavía falta una parte de este rompecabezas, el cómo se calibra el reloj con el exterior. Y este no se calibra directamente con la luz, sino indirectamente con la fotosíntesis. Cuando la bacteria hace fotosíntesis, se empieza a producir ATP, que es una molécula que se usa para transportar energía. Y el ciclo PTO, el reloj principal, también interactúa con moléculas de ATP. De hecho, la ATPasa, una proteína especial que extrae la energía del ATP, por eso el nombre, es parte del ciclo PTO. En conclusión, tenemos un reloj central, calibrado con un reloj basado en el ADN con un feedback negativo, que se comunica con el ciclo de creación de energía de la fotosíntesis. Fácil, ¿verdad? Este es un tema novedoso, por lo que todavía falta mucho por investigar. Puede que hayan otros ciclos de distinto tipo participando en el reloj interno. Tampoco se sabe al 100% cómo es que este reloj funciona en un periodo de 24 horas, y cómo el reloj afecta el metabolismo de la bacteria. No se sabe el por qué el reloj le entrega una ventaja evolutiva a la bacteria, pero sí se sabe que es una ventaja. En ambientes controlados de 24 horas, bacterias con reloj se reproducen más que las sin reloj. Pero hay un pequeño detalle. En un ambiente constante, con luz las 24 horas, el reloj de la bacteria no entregó ventaja alguna para las cianobacterias. Pero entonces, las no cianobacterias y aquellas que viven en ambientes sin luz, ¿tienen un reloj interno? No se sabe, todavía se está investigando. Pero la razón del por qué quise hacer este capítulo es debido a que este año salió un paper donde se descubrió un reloj de una bacteria que no es una cianobacteria, sino en la Bacillus subtilis. No se sabe cómo funciona este reloj. La bacteria no posee las proteínas KIA,
KIB y KIC del ciclo PTO de las cianobacterias. Pero se logró demostrar que poseen un reloj con un ritmo circadiano. ¿El resto de las bacterias tienen un ciclo? No se sabe, pero hay esperanzas. Puede que la Bacillus subtilis y las cianobacterias sean la excepción, y el resto de las bacterias no tengan ningún reloj. El estudio de cianobacterias demostró que en condiciones constantes de luz, el reloj no aporta un beneficio evolutivo. Pero también hay que considerar que el mundo tiene un ciclo de 24 horas, no solo en la luz. Por ejemplo, ustedes han visto las imágenes de ventas marinas, los volcanes debajo del agua, donde no llega la luz, pero hay una cantidad de vida inesperada. En el lugar llamado Lucky Strait, a 1700 metros de profundidad, viven diversos animales. Y se han encontrado los genes de un reloj PTO en alguno de estos. Y esperen, hay más. Se ha demostrado que los moluscos que viven en estas profundidades tienen un ritmo, algún tipo de reloj. A estas profundidades no llega la luz, pero reaccionan a las mareas. Donde viven estos animales es difícil realizar investigaciones, y no se sabe más del reloj de estos. Se sabe que tienen los genes de un reloj, pero todavía no se sabe con certeza si tienen un ritmo de 24 horas o no, o si depende de la luna y su influencia en la marea, más que el sol. Como pueden escuchar, este es un tema nuevo, donde cada día se aprende más. Los ejemplos que di de reloj sin luz fueron de animales, no de bacterias. Pero si los moluscos interactúan con la marea y no la luz, ¿no podrían otras bacterias estar involucradas con otros procesos cíclicos de 24 horas, aunque sea de una forma indirecta? ¿Nuestras bacterias tienen un reloj propio? Y lo que es la pregunta más interesante, si nuestras bacterias tienen un reloj, ¿cómo afectará este el metabolismo de nuestro estómago? ¿Y cuál manda, el nuestro o el de nuestras bacterias? Ya vamos en 5 capítulos, donde este abarca un tema muy esotérico, el tiempo. La verdad es que todavía no entendemos por completo el tiempo, tanto en la física como en la biología, pero nos estamos acercando. A mí me gustó el tema. La pregunta es si las bacterias sienten el tiempo como tal. Ya es un tema de filosofía por el momento, aunque me atrevería a decir que no. Como siempre, si quieren saber más del tema, revisen la bibliografía. Y acuérdense de darle me gusta, comentar y suscribirse.